cuando nuestra felicidad, contentamiento y seguridad dependen de nuestras posesiones materiales y de pronto la economía colapsa, podemos también colapsar nosotros con ella y sentirnos deprimidos, estresados y ansiosos. Por otra parte, si nuestra confianza, si nuestra fe está puesta en Dios y en los tesoros eternos de su palabra, podemos decir que estamos seguros. Esta ocasión está con nosotros Yaret García como invitada. Ella es coordinadora de la carrera de Contaduría Pública y Administración y Negocios Internacionales y además es docente de la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas en la Universidad de Montemorelos. Bienvenida, Yaret. Muchas gracias, Telma, por la invitación. Es un gusto estar aquí colaborando con ustedes. Muchas gracias. Y nuestra primera pregunta es, ¿qué es una crisis financiera? ¿Y qué tal si alguno de nosotros pudiéramos estarla viviendo en este momento y no nos hemos dado cuenta? Gracias. Técnicamente, una crisis financiera es un periodo o periodos en los que se afrontan dificultades económicas y esto puede suceder por diversos factores, por el ambiente externo en el que vivimos, como ahora mismo, o porque a lo mejor alguien de la familia quedó sin ingresos, los ingresos habituales, porque lo despidieron o porque hubo una situación especial en la familia que les necesitaron un flujo grande de gastos y eso pues obviamente afectó la dinámica del hogar. En tu pregunta que decías, ¿la podemos estar viviendo inadvertidamente? Sí y no. Sí, porque de alguna manera en este momento todos estamos alerta y conscientes de que hay una crisis, ya, no es algo que esté velado, o sea, todo el mundo sabe que en los diferentes países se están enfrentando estas. Y algunos que pudieran pensar, a mí no me está pasando, quizás es porque han hecho una planeación, han hecho un presupuesto y tienen muy claro y determinados sus rubros y por eso no están sintiendo los efectos, pero eventualmente todos nos vamos a ver involucrados. Justamente hace algunos días Honda a nivel internacional anunció que sus plantas de Canadá y Estados Unidos van a recortar operaciones. Podríamos decir, bueno, pues eso es allá, a mí no me afecta, pero sí nos afecta, porque aquí en México tenemos 2 plantas, y digo tenemos porque ese dinero forma parte del Producto Interno Bruto de los mexicanos, ¿no? Entonces, al momento que eso se afecta, nos afectamos tú y yo, nos afectamos todos, aun y cuando no pertenezcamos a esa familia de empleados de Honda. Ellos van a suspender en México todas sus operaciones hasta nuevo aviso. Aquí estamos hablando de un impacto fuerte, no nada más a la economía de México, sino a las economías de cada uno de esos hogares. Y es por eso muy importante tener un presupuesto, tener esta costumbre de saber cuánto ingreso, cuáles son mis gastos, cuáles son mis deudas, establecer un programa para mi ahorro y para las inversiones. Y me gustaría aquí citar algo que me llamó mucho la atención en el capítulo. Dice que David Beasley, director del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, él ha pensado que si no nos preparamos y actuamos pronto, en el corto plazo vamos a estar viviendo hambrunas, y él menciona la palabra de los tiempos bíblicos. ¿Qué quiere decir esto? Pues no sé, se me vino a la mente el caso de José en Egipto. No había alimento. Entonces, necesitamos ya ponernos a atender este asunto de eliminar el déficit a nivel global, pero también empezar a generar ingresos y controlar nuestros gastos. De acuerdo, Yaret. Y ahora que mencionas el libro, justamente hay 4 preguntas que creo que venían en este capítulo y nos gustaría mucho poder abarcar el día de hoy. Y la primera de ellas es tal cual, y ahorita nos hablabas de presupuestos y de planeación, ¿cómo sobrevivir ante una crisis financiera? ¿Cómo sobrevivir más bien ante una crisis en estos tiempos? Mira, yo creo que aquí la clave está en 3 aspectos muy esenciales y que esos aspectos o principios están anclados en la Biblia. Como cristianos, lo primero que tenemos que saber y retener es que nuestro Dios es el creador y dueño de todo lo que vemos. Entonces, cuando tú estás anclado en eso, pues tienes la seguridad,
porque Él, así como creó la naturaleza, así como nos dio los dones y talentos, así también Él nos va a dar lo que vamos a ir necesitando. Número 2, creer que Él nos creó y nos redimió. Entonces, desde el momento que nosotros tenemos asegurado ese boleto, también tenemos esa paz y esa tranquilidad. Cuando tú tienes esa paz y esa tranquilidad, no estás pensando en la mañana, híjole, Honda cerró y ahora qué va a pasar y yo mañana y mis hijos. O sea, tú no estás pensando en eso, tú estás pensando, hay una situación grave, entonces, Señor, ayúdame a tomar las decisiones sabias porque yo soy tu dueño, o sea, yo te pertenezco. Yo formo parte de tus hijos especiales. Entonces, eso te va a ayudar a ti a que durante el día puedas estar tranquilo y tomar decisiones sabias. Y número 3, reordenar nuestras prioridades. Que nuestra prioridad en este momento no sea, voy a iniciar un negocio porque se viene una crisis bien fuerte. Que nuestra prioridad no sea, voy a vender esto para financiarme. Nuestra prioridad, dice Mateo 6:33, debe estar en las cosas celestiales y todo lo demás vendrá por añadidura. Es decir, este es un momento para movernos, sí, pero movernos en la dirección clara. Primero Dios, y entonces al momento que tú estés con esa confianza, vas a poder tomar decisiones sabias para todos los demás rubros. Y justamente esto que mencionas, pues lo estamos viviendo, vamos a decir, individualmente. Pero ¿cómo podríamos nosotros hacer que también nuestras familias sobrevivan, o especialmente los niños, por ejemplo? Qué bueno que comentas esta parte de los niños, porque a veces como adultos pensamos que los únicos que estamos sintiendo esto somos nosotros los adultos porque tenemos la carga financiera, porque tenemos la responsabilidad de administrar bien los recursos, pero nuestros niños, nuestros hijos, nuestros sobrinos, ellos también lo están sintiendo. Y lo primero que podemos hacer es modelar. Que te vean a ti centrado en lo importante. Como decía hace un momento, agarra tu Biblia, ponte en oración. Esto sería el primer paso. Pero otra cosa que podemos hacer es incluirlos, es preguntarles directamente, ¿cómo te sientes? Ahora que has escuchado acerca de esta situación, que hay países que están teniendo conflictos en sus operaciones, que hay países que cerraron sus fronteras, ¿cómo te sientes? ¿Cómo ves tú esto? Y entonces los niños van a decir, pues es que estoy preocupada o preocupado porque yo pienso que tú te vas a quedar sin trabajo y entonces ya no vamos a tener comida, o te pueden decir, es que yo estoy preocupado porque ya no vamos a ir de vacaciones. Entonces ellos van a poder expresar sus inquietudes y ahí es un momento para que tú los puedas abrazar y les puedas decir, tranquilo, vamos a pedirle a Dios que nos dé paz y vamos a pedirle que nos dé sabiduría para poder tomar las decisiones correctas. Entonces, cuando tú te anclas en Dios, cuando tú incluyes a los niños en esta dinámica familiar y cuando modelas ante ellos esta experiencia de fe, ellos se van a sentir seguros y no se van a preocupar ni tampoco van a estarle preguntando a los demás, oye, ¿qué va a pasar? Ellos van a dejártelo todo a ti y tú pues vas a poderlo administrar mejor. De acuerdo. Yaret, ¿cómo sobrevivir físicamente? Hace rato mencionaba que esta parte de tener una situación alarmante o de alarma en el exterior nos puede causar algunas situaciones mentales, angustia, estrés, o algunas personas que están constantemente leyendo periódicos o informándose porque quieren saber qué está pasando en otros países, qué está pasando en tal ciudad, y eso nos sobrecarga de información, y al mismo tiempo que nos sobrecarga de información, pues nos empieza a bombardear nuestros pensamientos, y si no tenemos cuidado, pues podemos afectarnos y empezarnos a preocupar y hacer nuestro todos esos acontecimientos que se viven afuera, y al momento de hacerlos nuestros, la carga se vuelve muy pesada y entonces empezamos a tener ansiedad,
depresión, o podemos tener incluso pensamientos suicidas o pensamientos diversos que no son saludables. Es en ese momento cuando nuestra salud física se ve afectada. ¿Qué podemos hacer ahí? Me encantó que el libro presenta 8 guías, y esas 8 guías las podemos encontrar en la Biblia, y el libro presenta que estas guías están tomadas de un artículo, si me permites, para no decirte de una revista equivocada, es la European Journal of Clinical Nutrition, y estas 8 guías se resumen en 8 principios que seguramente tú habrás escuchado, ¿verdad? Alimentación saludable, a base de plantas, tomar agua, hacer ejercicio físico y otras más que no quisiera yo detallar porque quisiera que leyeran el libro y se nutrieran de todo esto que está ahí, pero que encierran el propósito de Dios para nuestra vida. Tercera de Juan 2 dice: amado, queridos, yo deseo que tú tengas salud y que seas prosperado en todo. Y luego esa última parte a mí me encanta y la dialogamos mucho con mis alumnos. Así como prospera tu alma. Es decir, si tu espíritu no está conectado, no estamos consagrados, pues entonces nada de lo anterior lo vamos a poder tener. Así que si queremos sobrevivir físicamente, hay que buscar que nuestra salud espiritual esté al 100. Y entonces, Yaret, creo también recordar de otras entrevistas y otros capítulos del libro, esta misma conexión que tú haces, donde mente, alma y cuerpo tendrían que estar en un balance, bien los tres o negativos los tres, para que la persona pues esté sobreviviendo, ¿no? En ese entorno. Yo diría que deberían de estar en un balance estos tres, de tal manera que te permitan a ti mantener tu estabilidad emocional. Cuando hablamos de salud física, pues está muy claro, ¿verdad? Hacer ejercicio, tomar agua, alimentarte bien, pensamientos positivos. Pero cuando hablamos de esta parte emocional, muchas veces no podemos ilustrar o tener con claridad qué es lo que vamos a hacer, porque no estamos acostumbrados o porque no fuimos educados para desarrollar esta inteligencia emocional muchas veces. Pero el libro presenta unos consejos muy interesantes y de mucha sabiduría, y quisiera compartírtelos. Estas historias que están allí en la Biblia, en donde se habla sobre crisis de los pueblos de Israel, de Judá, y en todas ellas el mensaje es: Señor, tú conservas en paz a los de carácter firme, porque confían en ti. Confíen siempre en el Señor, porque Él es refugio eterno. Para la parte emocional, lo que tenemos es descansar nuestras preocupaciones en Dios. Y literal es dejárselas, es decirle: Señor, yo soy tu hija escogida, yo soy tu hijo escogido. Aquí están mis problemas, te los regalo, resuélvelos tú, y cuando tú se los dejes, el Señor va a hacer maravillas en tu vida y tú no vas a tener que preocuparte, no vas a tener que levantarte y decir: ¿cómo le voy a hacer hoy? Todo va a ir saliendo, el Señor lo va a ir poniendo en bandeja de plata y tú solamente vas a tener que tomar decisiones, sí, no, escuchándolo. Y la verdad es que yo cuando aprendí eso, he vivido una vida diferente, he vivido sin este estrés, sin esta angustia. Muchas gracias, Yaret. ¿Cómo podrías ayudarnos a resumir todo lo que este capítulo nos dijo en 60 segundos? Yo te diría 3 cosas. La primera: si tú tienes inquietudes de cualquier tema, ve a la Biblia, porque allí hay mucha sabiduría. Si tienes necesidad de resolver conflictos en tu hogar, criar a tus hijos, cómo hacer un presupuesto, ahí está la Biblia. Número 2, confía en el Señor porque Él es tu Dios. Y número 3, deja que el Espíritu Santo entre en tu vida, ábrele la puerta, porque Él te va a animar, Él te va a aconsejar, Él te va a decir el camino por el que debes andar. Y si nosotros escuchamos la voz del Espíritu Santo, no vamos a tener más que paz en nuestro corazón.
Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Todos mis tesoros pueden desaparecer. Lo que amo hoy tal vez mañana ya no esté, pero a mi lado siempre alguien estará. Mi vida cambiará, mis planes guiará. Cada día vuelvo a despertar por su poder, y su voz me llama cuando ve que caeré. Encomiendo a Cristo mi camino porque sé que si confío en Él, Él hará. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar. Porque mis errores en el mar se olvidarán, y como la nieve tu pureza me darás. Con cada segundo de mi vida que se va, entrego todo a ti y siento paz. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar. En mi caminar. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Este es el deseo de Dios para nosotros. Dios está a una oración de distancia de que nosotros podamos conectarnos con Él. Echemos toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Algún día podremos superar esta pandemia? Déjame decirte que hay esperanza más allá de la incertidumbre. A través de este libro descubrirás la respuesta de Dios a esta y muchas otras profundas inquietudes. Esperanza más allá de la incertidumbre.